Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a los coloquios del buen quehacer del médico y a los doctores y amigos Arcadi Gual y Jordi Palés que me hayan permitido tener la oportunidad de estar en esta sesión haciendo unas preguntas a un entrañable compañero y amigo que es Antonio Campos. El profesor Antonio Campos, como todos ustedes saben, es catedrático de Histología de la Universidad de Granada, pero sobre todo es un referente en los temas de educación médica especialmente, en los temas de humanismo también, que luego comentaré un poco, y también en los temas de investigación básica y aplicada, ¿no? Hacer un currículum de él es muy difícil. Yo solamente quería referirme que durante una época, a finales del siglo pasado, coincidimos precisamente con él, como cuando era decano él de la Facultad de Medicina de Granada y yo era decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, justamente en unas reuniones de la conferencia de decanos de la que él era presidente, en la que había otros decanos precisamente, también académicos, como el doctor Juan Viñas y el doctor Miquel Vilardell. Y a través de estas sesiones coincidimos en los congresos de educación médica, precisamente con otros dos académicos referentes y amigos como son Arcadi Gual y Jordi Polés. Por tanto, es un honor poder estar aquí haciéndole estas preguntas. Además, desde el año 2004 es académico numerario de la Real Academia Nacional de Medicina de España y desde hace poco también es vicepresidente. Por tanto, nuestra cordial felicitación y bienvenido a esta que es su casa también. No vamos a hacer más preguntas, solamente más resumen del currículum porque es demasiado extenso. Sí que quería decir que además de ser un magnífico investigador y docente y conversador, además es un humanista que ha escrito incluso, aparte de libros de la especialidad, ha escrito libros de ensayo distintos y que por tanto es una persona con la que siempre es muy interesante tener conversaciones. Y sin más, vamos a las preguntas, que es el tema de nuestra actividad de hoy, que serán relacionadas con la investigación. Hoy en día sabemos que el mundo reconoce que la investigación es fundamental para el avance y el progreso de la medicina. Sin embargo, la investigación no parece próxima a la práctica médica, al ejercicio de la medicina que a diario desarrollan sus profesionales. Parece a veces muy distante, pero parece que a veces que son dos cosas distintas, ¿no? ¿Qué piensas sobre esta situación bastante generalizada entre nosotros, la profesión? Bueno, yo en primer lugar lo que quiero decir es que para mí es un placer poder estar aquí en este lugar histórico de la medicina y por supuesto compartir este coloquio con personas muy queridas para mí, como son José Antoni, Jordi Palés, Arcadi Gual, con los que tengo pues una amistad desde hace muchos años. Hemos compartido muchos sueños, muchas ilusiones, algunas de ellas afortunadamente se han podido llevar a cabo y ser una realidad, y otras pues continuaremos luchando por ellas porque creemos en ellas, ¿no? La pregunta y el tema de la investigación es algo que lógicamente nos ha preocupado pues, a los que estamos aquí, desde luego, y creo que debe preocuparnos a todos, ¿no? En primer lugar, porque a mí me parece que la investigación es algo que hay que relacionar con la propia esencia del ser humano. Es decir, el ser humano, desde el comienzo de los tiempos, desde que como tal es ser humano, ha intentado explicarse el mundo que le rodea. Ha intentado buscar explicación y porqués a todo lo que le rodea. Y por tanto, el ser humano, podemos decir, al intentar buscar esa explicación, está investigando el mundo donde se asienta, donde vive, y eso es absolutamente fundamental. Al principio, por supuesto, la medicina explicó el porqué de las enfermedades, cómo las soluciones a esas enfermedades, y ahí estaba la medicina mágica, luego la medicina empírica, hasta que llegamos, no hace mucho tiempo en la historia de la humanidad, a la medicina científica, a una medicina de base científica. Y el médico en la práctica, si nos venimos ya a nuestro tiempo, el médico en la práctica diaria tiene siempre problemas que tiene que explicar. Surgen muchos problemas de la práctica diaria. Y esos problemas de la práctica diaria hacen que el médico deba tener presente la investigación, a mi juicio, desde luego, como actitud.
A mí me parece que un médico, cualquier médico, por esa preocupación que da, los problemas que se plantean, las cuestiones que no sabemos, las ignorancias que tenemos, los resultados de los tratamientos, la actitud investigadora tiene que estar presente. Yo creo que la actitud investigadora es esencial en la estructura y la función de la práctica médica. Y por tanto, todo médico debe tener esa actitud. Y yo recuerdo haber leído hace mucho tiempo lo recordarás, a un ilustre anatomopatólogo, Pérez Tamayo, Ruy Pérez Tamayo, mexicano, que solía decir que la actividad médica cotidiana de cualquier médico es lo más parecido al método científico. Es decir, la observación, la anamnesis, la exploración y luego un ensayo terapéutico. Bueno, y eso es lo que se hace en la ciencia todos los días. Observar, formular hipótesis diagnósticas, en este caso, y luego ensayar un tratamiento. Es decir, que es que no hay mucha diferencia de lo que es la práctica diaria a lo que es la actividad científica que se hace cotidianamente. Por tanto, repito, la actitud investigadora a mí me parece que debe estar presente en la práctica médica. Solamente quiero decir algo más que me parece muy relevante. A mí por lo menos me impactó mucho cuando lo oí hace una serie de años, unos cuantos años ya. Richard Smith, el editor del British Medical Journal, escribió es un hombre crítico a veces en su aproximación a las publicaciones científicas en alguna medida, y decía que solo entre el 5 y el 10% de lo que se publica en investigación en las revistas científicas es relevante para la práctica clínica. Claro, es verdad que muchas cosas de las que se publican en una revista se proyectan muchos años después, pero en cualquier caso me parece una cifra muy baja. Y esto quiere decir que quizás hay un cierto divorcio entre lo que es la práctica clínica y lo que es a veces la investigación que a veces se hace. Y eso es algo que debe preocuparnos y deberíamos prestarle especial atención. Gracias, Antonio. Otra pregunta sería, existen, por supuesto, distintas formas de hacer investigación y, por tanto, de acceder al conocimiento. ¿Consideras que un médico que ejerce la medicina cada día en su hospital, en su centro de salud o incluso en su práctica privada puede o incluso debe hacer investigación? ¿O consideras que la investigación debe quedar restringida a una élite de científicos especialmente formados para ello? Y esto es relevante porque durante tú unos años has sido presidente del Carlos III de investigación, incluso creaste las redes de investigación. Por tanto, pienso que es una pregunta que nos tienes que responder. Bueno, es una pregunta que puede ser un poco más larga o más corta la respuesta, pero vamos a intentar ver un poco cómo puedo sintetizar lo que pienso al respecto, que no quiere decir que sea lo correcto, pero bueno, es por lo menos lo que, en mi opinión, puede suceder, ¿no? La respuesta a la pregunta anterior, claro, encauza un poco esta pregunta, ¿no? Porque si la actitud investigadora debe estar en cada médico, pues yo evidentemente creo que cada médico debe proyectar esta actitud en su quehacer de cada día. Y es evidente, por tanto, que todo médico debe intentar, de alguna manera, hacer que la investigación esté presente en su vida. Pero para eso hay que ver, en primer lugar, antes que los aspectos más institucionales, cómo se manifiesta esa actitud a nivel personal. Es decir, qué cosas quizás deberíamos tener presente todos los médicos en relación con lo que es la situación de un problema médico. Bueno, yo en primer lugar creo que lo primero que tiene que tener un médico para que esa actitud investigadora esté presente en su vida es la curiosidad. La curiosidad es fundamental, es decir, el médico no puede estar delante de un paciente aplicando simplemente unas recetas, como decía Ortega y Gasset en relación con la enseñanza. Dice, los profesores a veces enseñamos recetas sin haber explicado los problemas que conducen a esa receta, ¿no? Entonces, estamos aplicando de forma rutinaria una serie de protocolos, de actividades, de mecanismos que, bueno, están lógicamente avalados por la evidencia científica, no podría ser de otra manera, pero sin tener curiosidad, sin que algo nos despierte la atención, sin que hagamos como esta gran poeta polaca, que personalmente que me gusta la poesía, pues me ha gustado siempre mucho su poesía, que es Wisława Szymborska, que fue Premio Nobel de Literatura,
que decía en su discurso del Premio Nobel de Literatura que una de las cosas más importantes del mundo es que seamos decir ante algo dos palabras que considera ella fundamentales. No sé. Algo es la palabra no sé. Esto no lo sé. Y reconocer el no sé es el principio de empezar a saber. Y ella cuenta un poco la historia de cómo Newton, dice, si es verdad la historia de la manzana, dice, lo normal que se le cayera una manzana sería darle un mordisco y comérsela. Pero él se preguntó, ¿pero por qué se cae? No lo sé. Bueno, pues esto nos pasa o debe pasarnos a todos en nuestro ámbito médico. Es decir, hay cosas que el médico ante el paciente se pregunta no sé. Y en vez de pasar de largo, o decir, comerse la manzana, lo que tendría que hacer es apuntarlo y tomar nota. Y tomar conciencia de eso y ver si se repite. Es decir, tener esa actitud de curiosidad. Y a mí eso me parece fundamental. Hay otro autor que yo lo voy a citar porque para mí en mi vida, desde que lo leí, fue fundamental, que es un escritor y un médico portugués, pero un gran escritor, y fue candidato también a Premio Nobel de Literatura, que es Miguel Torga. Escribió un diario durante casi toda su vida y es muy fértil en ideas. Decía una cosa que a mí desde luego me impactó y digo, me cambió mucho. Es decir, decía que la rutina, la única forma de evitar la rutina, y en la medicina se da la rutina, también en la práctica médica hay a veces mucho componente de rutina, entonces la única forma de evitar la rutina es, dice, estar por primera vez siempre en todos los lugares. Por primera vez siempre en todos los lugares. Entonces, yo personalmente lo he aplicado mucho en la docencia. ¿Cuántas veces podemos compartir que hemos dado clases sobre las mismas? Voy ahí, año 30 del tejido epitelial. Es decir, entonces, claro, el tejido epitelial yo lo he explicado 30 años seguidos, y pongamos por caso 40. Entonces, evidentemente con novedades, porque las cosas cambian y hay muchas más novedades. Pero cuando uno sube a la tarima, lo primero que hago es decir, estoy por primera vez explicando el tejido epitelial, porque para estos alumnos es la primera vez. Yo pienso que un médico práctico, en su consulta del centro de salud, en su consulta del hospital, en su quirófano, cuando está ante un enfermo, eso es una actitud que hay que tener. Estoy por primera vez ante el diabético, que llevo viendo diabetes todos los años en el centro de salud, ante la hipertensión, que la llevo viendo toda mi vida, pero este enfermo es la primera vez. Y entonces esa actitud le da a uno una situación nueva, curiosidad. Otra cosa fundamental es la voluntad. Creo que esto está tan claro que no es necesario. Si uno no tiene voluntad en lo que hace, no puede tener esa actitud investigadora en ninguna de sus circunstancias. Motivación social. Para mí es fundamental. Es decir, yo no creo que haya nadie que se haya incorporado a estudiar medicina con vocación que no haya tenido una vocación social. Una vocación social por el ser humano enfermo, una vocación social en la sociedad a la que uno sirve, en el mundo, en el caso concreto nuestro, en el mundo occidental en el que vivimos. Neil Ferguson decía que el mundo occidental se ha construido de una serie de hechos y uno de ellos es la medicina que tenemos. Bueno, en fin, la motivación social. Pero hay otra cosa que es muy importante, la carencia de complejos. No se puede vivir en un mundo... No, es que esto lo harán en Alemania, esto lo harán en Estados Unidos, es que esto aquí no se puede hacer, es que estoy... Bueno, la carencia de complejo es fundamental tenerla. Y yo siempre le pongo, y lo hago a los alumnos, cuando lo doy clase, le pongo el ejemplo del descubrimiento del Helicobacter pylori. Es decir, porque lo importante es a veces no la limitación y el complejo que nos produce la ignorancia de saber algo, sino de asumir lo que se llama la ilusión de que ya está resuelto el problema. Y entonces, unos señores en un hospital de no muchas camas, 300 camas, en Perth, en Australia, resulta que relacionan la posibilidad de un origen bacteriano para una enfermedad de la úlcera que todo el mundo creía ya que se sabía todo, la acidez, el estilo de vida, los antagonistas de los receptores, en fin, es que ya se sabía. Y unas personas relacionan eso. ¿Cuántos hospitales, cuántas personas habrán pasado por el mundo eminentes médicos y no hicieron esa relación adecuada y sobre todo no tuvieron la voluntad de seguirla? A mí eso me parece que es fundamental. Y eso
es clave. Es decir, no hay que tener complejos, son actitudes importantes, ¿no? Creo que es importante también dotarse de una autoestima. Una autoestima, es decir, no podemos decir, no, es que aquí en España es que no hay ciencia. ¿Cómo que no hay ciencia? Es decir, uno tiene que tener una tradición histórica. Estamos ahora mismo en un sitio histórico. Gimbernat, por poner un ejemplo del sitio donde estamos. Es decir, fue John Hunter el que le dijo, operaré como usted lo hace. Es decir, es que tenemos una tradición y nosotros todos somos herederos de esa tradición y sentirse en una sociedad, y eso es importante en el fomento de la cultura investigadora. En fin, y podríamos seguir, es decir, pero todo este conjunto de actitudes personales son fundamentales en esa actitud de la investigación. Y luego vendrá todo lo demás, porque sin esto, todo lo demás es muy complicado. No, estamos totalmente de acuerdo y entonces se ve clarísimo que tu concepto sobre la investigación obviamente es muy amplia, relacionada con la misma educación médica y con la misma educación de la sociedad. Efectivamente, Por tanto, muy bien, Antonio, muchas gracias. A continuación, a tu juicio, ¿cuáles son los rasgos que definen y caracterizan en el momento actual la investigación en salud y que, por tanto, todo médico que quiera implicarse en ella debe forzosamente conocer? Vamos a ver, yo creo que hay que ser pragmático en la vida. Es decir, uno tiene que tener esa actitud, pero tiene que saber la realidad con la que se encuentra. Esto es evidente. Entonces, en ese sentido, bueno, yo voy a contar una anécdota personal, pero que también a mí, bueno, en este tipo de coloquios creo que puede quizás... yo era estudiante de medicina y me fui a leer a la biblioteca un libro de Ewing, el tumor de Ewing. Sarcoma. Y entonces tenía el libro una dedicatoria. A mí me encanta ver las dedicatorias y los prólogos, porque ahí se dicen muchas cosas que a veces aprende uno mucho. Y dice, este libro está dedicado a James Douglas, hombre de ideas, ideales y negocios. Yo desde entonces sabía que no iba a ser un hombre de negocio, pero cambié esa palabra por pragmatismo. Y me parece que en la vida hay que tener ideas, hay que tener ideales y hay que tener pragmatismo. Entonces, cualquier médico que tiene una actitud investigadora, que tiene que tener ideas, tiene que tener ideales y tiene que ser pragmático, tiene que conocer la realidad. ¿Cuál es la realidad en la que se desenvuelve esta medicina? Pues esta realidad en la que se desenvuelve la medicina en relación con la investigación es asumir que la medicina en el último tercio del siglo XX y en los primeros años que llevamos del siglo XXI está sufriendo un cambio muy importante. Un cambio de un modelo tradicional en la investigación a un modelo que ha sido estudiado fundamentalmente por varios autores, pero entre otros por Michael Gibson y que le llaman modelo socialmente distribuido, que es el modelo de investigación médica que podemos hacer hoy, o que fundamentalmente podemos hacer hoy. El modelo tradicional está vinculado a una investigación que se llamaba entre paredes, es decir, uno está en su laboratorio, uno está en su sala del hospital, uno está en el sitio donde esté, y entonces allí trabaja con además generalmente proyectos que uno ha diseñado, es lo que uno quiere, uno es el que elige la línea de investigación, y esto ha ido cambiando. Ha ido cambiando porque hoy día el modelo de conocimiento es un modelo que requiere la colaboración de muchas personas que conocen ámbitos distintos y por tanto es necesario lo que se llama una investigación en red, una investigación reticular, donde se complementan las cosas. Y hoy día también los medios, no puede uno estar dotado en todos los sitios de todas las cosas y es necesario recurrir a plataformas de investigación que permitan, evidentemente, poder acceder a esos medios. Por tanto, hay que aceptar esa realidad, es decir, esa investigación que es heredera un poco del positivismo del siglo casi XIX, del investigador como una especie de sacerdote sacrificado, que ese tipo de investigación es más literaria ya que real, y entonces el investigador es una persona que se pregunta problemas y que ahora, además, en este modelo de red socialmente distribuido, lo que hay que ir es a la resolución de problemas. Bien, esto es un cambio de paradigma que hay que asumir. Y por otra parte hay que asumir el cambio de paradigma de la propia medicina. La medicina está también cambiando, porque estamos pasando, esto es un poco más filosófico, pero creo que es importante en la medicina actual. Se están pasando del orden de las cosas
como decía Hannah Arendt, la filósofa, al orden de lo que dice otro filósofo de origen coreano, que ahora es muy, en fin, tiene mucha influencia, que se llama Jung Chul Han, que es de origen coreano, pero que trabaja en Alemania, que es la era de las no cosas. Es decir, estamos pasando de las cosas concretas, la anamnesis, la exploración, los datos intermitentes, se pasa sala pues cada día, el enfermo viene de vuelta para la visita, a una medicina continua donde el enfermo además tiene los datos continuamente, donde los datos son permanentes y donde todo está digitalizado. Y entonces hay un cambio, por tanto, en la medicina, hay un cambio en la forma de investigación y luego hay una realidad. Y esa realidad es la que cada médico en su ámbito tiene que asumir, que es cómo ordena la gestión el gestor, cómo ordena el sistema sanitario el gestor del sistema sanitario. Hay lugares donde se favorece que los médicos puedan tener un tiempo para la investigación, otros que lamentablemente no. Hay lugares donde se tiene un acceso fácil a esas plataformas, otros no. Luego hay que tener en cuenta también la autonomía de los pacientes. Los pacientes no son conejillos de India. Los pacientes tienen unos derechos que cada vez hay que respetar más. De ahí la importancia, por ejemplo, de los biobancos en relación con las muestras de los propios pacientes, en relación con la investigación. Luego está la autonomía del propio médico, su disposición a formarse en investigación, a mejorar su formación en estadística, en distintas ramas que le... Es decir, y todo este conjunto de circunstancias son las que hay que tener en el marco de esa idea, ilusión, ideales y pragmatismo. No sé si he sido capaz de resumirlo, pero no es fácil, ¿eh? De todo esto, lo que nos sirve es un poco para que sirva para quizás reflexionar cada uno de nosotros sobre estos aspectos, ¿no? Muy bien, Antonio. Entonces, a tu juicio, ¿cuáles son los rasgos? No, pero estos... Desde tu experiencia, por un lado como investigador y por otro como director que fuiste hace años del Instituto Carlos III y también como, en este caso, responsable de la investigación biomédica en España, pero además como investigador básico, que eres uno de los promotores de la ingeniería tisular y que habéis puesto en práctica una córnea artificial con vuestro equipo de trabajo. ¿Qué instrumentos crees y modalidades de investigación se han desarrollado para hacer compatible la investigación con la práctica clínica? Bueno, precisamente tuve el privilegio, porque eso hay que verlo de esa manera, de ocupar la dirección del Instituto Carlos III durante un periodo de 4 años. Y entonces fue precisamente un momento en el cual tuve la oportunidad de, con un conjunto de excelentes personas que asesoraban, que contribuían a ese trabajo, entre ellos estaba nuestro común amigo Juan Rodés, por ejemplo, por poner un ejemplo, el que me alegra poder citar, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que nos ocurre a veces en nuestro país es que no citamos a la gente que hace cosas bien. Yo a la gente que hace cosas bien la cito todo lo que puedo, porque creo que eso es una cosa muy buena. Bueno, pues se pudo intentar empezar a poner en práctica algunas de estas ideas que yo he tratado de comentar antes, de ese cambio de paradigma en la investigación. Y entonces se pensó hacer, y se hicieron allí 2 programas que me parece que fueron útiles y que siguen desarrollándose con las lógicas modificaciones que surgen con el paso del tiempo, ¿no? El programa de las redes de investigación, que permitía, por una parte, a personas que estuvieran en distintos lugares del país, acumular sobre problemas que establecía la propia administración, problemas reales, problemas que tienen que ver con la prevalencia de las enfermedades, pero también con las enfermedades raras, ¿no? Entonces, en un momento determinado, agrupar pues, personas que hacían
tenían aproximaciones de tipo básico, bioquímico, histológico, anatomopatológico, pero también clínica, quirúrgica, farmacológica, preventiva, y agrupar todo eso en torno a problemas. Y se crearon entonces aproximadamente por un concurso en la cual diseñaban las propias redes para no quitar protagonismo a los investigadores esas redes, pues se crearon en ese momento 69 redes y agruparon a 11.000 y pico de investigadores. Y yo creo que fue un hito importante y se aproximaron, porque como yo solía decir entonces, porque había también sus detractores, no lo voy a comentar, no lo voy a negar, en la cual se decía que había que concentrar el esfuerzo económico. Yo decía, la inteligencia está repartida. Y por tanto, si está repartida, vamos a ver toda la inteligencia repartida, cómo se puede sumar. Y luego hicimos otra cosa que fueron los institutos de investigación biosanitaria, que era, yo decía entonces, conociendo un poco las circunstancias, digo, esto es como en el circo, más difícil todavía, poner en común a los que trabajan juntos, porque eso es más difícil. Los que trabajan juntos todos los días a veces suelen tener más problemas que los que trabajan a distancia, ¿no? Y bueno, yo creo que fueron instrumentos importantes. Y a su vez se hicieron otro que ese quizás no ha seguido mucho, pero que a mí me parece que era importante, eran lo que yo llamaba los microproyectos. Porque creo que muchas veces personas que están en mundos, como comentaba antes, en el mundo rural, en determinados lugares, pequeños proyectos en su propio ámbito pueden aportar conocimiento. Y todo eso enriquece al conjunto y dinamiza el sistema de salud. Es decir, eso es lo que yo diría. No, yo pienso que fueron cambios importantes que la prueba es que aún perduran, Sí. y que además yo pienso que sobre todo aprendieron a sumar. A sumar, Nos efectivamente. enseñaron a sumar, y además hubo dinero por en medio, Sí, que también sí, es muy también importante para la importante, sí. investigación. Bueno, y finalmente, y por último, ¿algún mensaje final para los médicos que hayan escuchado esta entrevista? Bueno, yo no soy nadie para dar ningún tipo de consejo. Yo procuro en ese sentido, hablar en voz alta, y si alguien quiere oír, yo le diría a todo el mundo y me digo a mí mismo, o sea, uno tiene que ser protagonista de su trabajo. Y la investigación tiene que formar parte de ese protagonismo. No hay que rendirse. No se puede uno rendir ante las preguntas, ante los problemas. Ser protagonista. Y luego voy a recordar también otra cosa de otro escritor, José Saramago, que es muy conocido, que le oí personalmente una vez en Granada, en un acto allí, decir una cosa que realmente me impresionó y también me afectó mucho. Decía, yo he tenido siempre encima de mí a alguien que ha condicionado mi vida. Y de pronto se hizo un silencio, como en la obra de teatro, una especie de silencio así expectante. Y yo pensé para mí, ¿y que este hombre quién va a tener que le esté condicionando la vida? Y él contestó, dice, he tenido siempre a alguien que ha condicionado mi vida. La persona que yo podría ser si lo intentase. Siempre, cada uno de nosotros, podemos ser la persona que podemos ser si lo intentamos. El problema es que a veces, bueno, pues nos podemos rendir o no luchamos. No pasa nada por no conseguir todo. Me decía mi maestro, un maestro mío, al que yo he querido siempre mucho, pues me decía, dice, siempre pudimos hacer más y lo que pudimos, lo pudimos hacer mejor. O sea que también hay que ser un poco prudente en ello, pero hay que intentarlo. Esta es mi receta si tuviera alguna. Muchísimas gracias, Antonio, en nombre de todos, especialmente de los oyentes que nos están escuchando, por esta interesante conversación que hemos mantenido. Bueno, pues Gracias. gracias por la invitación y a vuestra disposición siempre.